Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a Charlas con Café. Hoy vamos a platicar con Fernanda Salazar Morales y nos va a platicar de esto que es el deporte, esto de qué es de alto rendimiento y sobre todo en las competencias que ha participado. La verdad nos llena de orgullo ver a una chica joven y una chica que está llena pues de inspiración y sobre todo porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con alguien que esté en este rubro. Así que bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Giselle, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Pues también muy contenta de poder hablar con alguien que está en esta cuestión de entrenamiento físico, que ha podido también competir y demás, así que quisiera que nos hablaras. En primera instancia, ¿quién eres? ¿Cómo surge esta propuesta de hacer pues carrera dentro de algo deportivo y ahora además compartirlo con más personas al convertirte en entrenadora? Adelante, Fer. Pues mira, yo la verdad es que empecé desde muy chiquita con el deporte. A los 4 años ya hacíamos mi hermano y yo karate y taekwondo. No fue hasta los 10 años que yo empecé a jugar pádel realmente. Mi papá es entrenador, entonces pues como que ahí en esa parte la tuve un poquito más fácil porque pues ya lo conocía de antes, entonces pues fue más fácil empezar a entrenar y empezar a competir. Hice los tres deportes al mismo tiempo y de alto rendimiento hasta los 18, que fue cuando entré a la universidad. Entonces, pues ya la vida ya no, obviamente ya no me daba para hacer los tres deportes y aparte la escuela. Entonces, decidí pues dedicarme solamente al pádel. Obvio, durante todos esos años de antes, yo estaba compitiendo. A los 13 años me fui a mi primer mundial de juvenil. Después vinieron otros 3 mundiales, 4 panamericanos y a los 18 clasifico a mi primer mundial de adultos, que es como que la competencia más top en el pádel. Eh, pues nada, o sea, la verdad es que es un deporte que me apasiona muchísimo y la verdad me gusta muchísimo también dar clases y la verdad me da gusto, o sea, por ejemplo, me encanta darle clases a los niños chiquitos porque como que de cierta forma me reflejo cuando yo empecé, ¿no? Que tienen todas las ganas de aprender, de competir y me gusta transmitir pues todo lo que yo he aprendido y lo que conozco de este deporte. Ahora, cuando hablamos de pádel, pues hablamos de esta disciplina donde requieres pues cierto entrenamiento. Yo recuerdo, bueno, que se necesita cierta fuerza en los brazos, en las piernas, movimiento, agilidad. Entonces, si quieres, vamos a platicar de la disciplina, porque bueno, pues ustedes en ventaja, tu hermano y tú, de que tenían un papá entrenador y a lo mejor no todos tenemos esa iniciación. Recuerdo algunas clases de karate de niña que, bueno, también no cualquiera tenía esa habilidad para desarrollar. Entonces, si quieres, platiquemos un poco de la disciplina, sobre todo del pádel. Sí. Bueno, el pádel la verdad es que es muy parecido al tenis y al squash, o sea, es como que un mix ahí entre esos dos deportes. Pero, o sea, si tú ves, por ejemplo, físicamente a un tenista, son como de piernas mucho más grandes, como muscularmente son mucho más grandes. Y un padelista es al revés, o sea, son mucho más delgados, pero como es un deporte tan rápido y de potencia, pues obvio el trabajo físico es diferente. Bueno, pues la verdad es que, como decía, pues ya éramos atletas, entonces, obvio sí tuvimos, o sea, por ejemplo, cuando yo ya empecé a competir como más, un poquito más en el tema profesional, pues obvio tuve que dedicar más horas a gimnasio, ya no solo era como el trabajo físico que hacíamos dentro de cancha o a lo mejor que podías hacer multifuncional, sino que ya tenía que ir al gimnasio para pues también prevenir lesiones y todo eso. Entonces, pues sí es importante trabajar la parte del gimnasio. Y por ejemplo, cuando hablas de trabajar en gimnasio, ¿es un entrenamiento especial? ¿Es cada dos veces a la semana? O sea, ¿qué implica? Porque muchos de los deportes y la gente que ya se dedica a, pues como tal, ¿no? Ser un deportista de alto rendimiento, sí necesita ese entrenamiento y yo lo he comentado no precisamente aquí en charlas, sino en otros foros, que es una disciplina, o sea, es un estilo de vida que también hay otras áreas en las que trabajas, alimentación, la cuestión también mental, anímica. Sí, claro, digo, la verdad es que pues yo lo veo, por lo menos en mi caso, pues como un trabajo, o sea, porque es a lo que me dedico y es a lo que hago y de lo que pues también gano, ¿no?
Entonces, pues obvio, le tengo que dedicar tiempo. Por ejemplo, en el gimnasio no es que sea como un trabajo específico, pero sí tratamos de combinar no solo, por ejemplo, el levantamiento de pesas, sino que levantamiento de pesas, pero también corres y haces ejercicios de, no sé, saltos para combinar con la potencia y que seas rápido. O sea, como que es un trabajo más complementario, o sea, de varias cosas para que pues tengas buen rendimiento. Ahora, pensando también, eres muy joven, Fer, y hablabas hace rato que te gusta sobre todo, pues, entrenar niños y poderles, pues, ayudar, pero también que te ves ahí como reflejada y motivada cuando tú tenías esa edad y quizás también tenías ese sueño de convertirte en lo que eres ahora, una atleta, pero también una entrenadora. ¿Qué es lo que tú recomiendas para pues, los papás, ¿no? Como para iniciarlos. A lo mejor no van a ser deportistas de alto rendimiento, pero porque es importante que los niños tengan ese desarrollo también en la parte deportiva y que se muevan. Sobre todo que han estado pues pobres, ¿no? En sus casas. Ya empiezan a ir a la escuela y a hacer actividades y la verdad es que son los más felices, pero tú desde ya tu visión como entrenadora, ¿por qué es importante esto? Híjole, la verdad es que el deporte es súper importante, o sea, hagas lo que hagas, cualquier deporte que hagas, o sea, siento que te enseña muchísimas cosas que cuando eres niño a lo mejor no entiendes o no las ves, pero son cosas que de más grande dices, pues yo entendí este tipo de cosas en el deporte, no sé, la honestidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, son cosas que a lo mejor como niño tú no palpas, pero te da herramientas para la vida y tú ni siquiera te diste cuenta. Entonces, la verdad siento que es muy importante por ese tema y otro, pues que, pues todo el tiempo te estás moviendo y tienes tus amiguitos del deporte, como que es un plus para el desarrollo de los niños. ¿Hay algunos factores que tú pudieras compartir que son importantes, por ejemplo, el carácter, tomar decisiones, compartir, la parte de trabajar en equipo? Porque son muchísimas las cosas que se desarrollan en un deporte. Sí, pues mira, o sea, yo la verdad creo que en el deporte, o sea, por ejemplo, ahora ya lo veo en el deporte de como de alto rendimiento, ya no es como tan importante qué tan talentoso eres o cuántos años llevas jugando, sino que realmente la toma de decisiones y el carácter que tienes, o sea, la diferencia que hace del jugador que está en el 1 el ranking con el 10 es eso, ¿no? Pues el que toma buenas decisiones, el que sabe trabajar en equipo, en el que tiene el carácter para en los momentos difíciles, pues seguir trabajando de la misma forma a pesar de que está presionado o que tiene miedo, ¿no? Entonces creo que es esos dos aspectos son los más como importantes, el trabajar en equipo y tener carácter, manejar la presión. Ahora pensando, Fer, también tú has estado en competencias internacionales. México, ¿cuál es la posición que figura y sobre todo en el pádel para el mundo? Es decir, cómo está ese seguimiento que se da a los atletas, si es más femenino, si no es una cuestión de género, sino también hay un equipo representativo masculino. O sea, ¿cómo es esa visión en temas de posicionamiento de este deporte que lo representan estos atletas mexicanos en el pádel? Eh, Últimamente, la verdad es que en los últimos 2, 3 años, México ha tenido un crecimiento impresionante y pues eso como que se ha reflejado cuando hemos ido a competencias internacionales. De hecho, hace como un mes fue el primer Panamericano absoluto, que es como la categoría de adultos, eh, y quedamos en segundo lugar en femenino, o sea, las mujeres. Y eso jamás había pasado, o sea, es la primera medalla que tiene México en la historia. Wow. Entonces, como que de no haber estado en el mapa a aparecer y quedar en segundo, la verdad es que pues es bastante importante y sobre todo porque pues en la selección normalmente siempre había como más integrantes más veteranas y en esta Okay. selección pues ya éramos más chavitas las que estábamos ahí. Normalmente, tipo en mundiales y así, quedamos entre séptimo, octavo en mujeres y en hombres la verdad es que sí es mucho más competitivo, entonces la verdad está mucho más difícil sobresalir. Entonces, Okay. pues a los hombres no les toca como tan fácil subir
en el ranking. Ahora, ¿cambió algo? O sea, ¿se hizo algo diferente o simplemente fue que empezó la participación y a partir de esto, pues ya empezaron a tener estas posiciones o estos lugares? Lo que pasó fue que, como te comentaba, hace 2, 3 años, normalmente siempre se jugaban tipo los nacionales, eran todos en Ciudad de México, o sea, en diferentes clubes, de que nacional, club tal, otro segundo nacional en club tal, pero todos dentro de Ciudad de México. Entonces lo que empezó a pasar es que se empezó a jugar más en Guerrero, en Torreón, en Monterrey, Tijuana. Entonces, pues esos clubs crecieron muchísimo, la gente no conocía nada del pádel y se picó durísimo. Entonces ponían, o sea, por ejemplo, ahorita en Torreón el año pasado pusieron 90 canchas. O sea, es un número ridículo para la ciudad que es Torreón. Entonces, pues muchísima gente empezó a jugar cada vez más. Entonces, pues competitivamente, obvio, era mucho más difícil las categorías y meterte a cuartos, a semifinales, pues ya no era tan fácil como cuando nada más se jugaban en Ciudad de México. Entonces, siento que eso fue lo que ayudó a que subiera en general el nivel del país. Sí, o sea, el generar ciertas prácticas, el que se empiece a tomar en serio el deporte, el también apoyar, porque aquí también, a ver, Fer, ¿cuánto se necesita en apoyos? Porque justo, ¿no? Necesitamos coincidir en agendas, ustedes también pues tienen otras actividades como lo son estudiar, me imagino que no tienen precisamente como ese patrocinio al 100%, entonces platícanos también de esas dinámicas que son importantes y hasta que no tienes el apoyo ya de un comité olímpico o de las instancias gubernamentales que te den pues la oportunidad o incluso así como ese trampolín para decir, bueno, no importa las demás actividades, yo voy a contar desde los uniformes, la cuestión de contar con esos profesionales, de ese coach deportivo, pero también ese nutriólogo y todo lo que implica, porque aquí quisiera que a varios se les antojara ser atletas como tú, pero ¿qué deberían considerar? Hijo, la verdad es que en esa parte sí es muy difícil. O sea, por ejemplo, por mes fácil tienes 2 torneos. Entonces, pues son, no sé, un torneo en Puebla y a las 2 semanas otro en Torreón. Entonces, pues ahí ponemos los vuelos de las dos ciudades, Ya. más tu semana de comidas, más tu semana del hotel y más todo lo demás que no se ve que es fisio, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para competencias, pero cuando no estás en temporada de competencia, pues obvio, este, pues tienes el nutriólogo, el fisio, ir a pagar canchas para jugar partidos, el entrenador, pues son cosas que a lo mejor no se ven, que tú cuando dices, voy a jugar pádel, pues no las ves, ¿no? Porque son cosas fuera de cancha. Pues la verdad es que es bastante difícil y por lo menos aquí en México todavía no está no se maneja todavía el tema de patrocinios. Entonces, y menos siendo mujer, la verdad es más difícil que te representen. Entonces, yo he tenido la ventaja de que, por ejemplo, desde que empecé a jugar, he estado con marcas, entonces, pues en el tema de la ropa y las raquetas para jugar, pues es algo que ya no me preocupo porque la marca me lo da. Pero todo lo demás, pues básicamente me lo tengo que pagar yo y me tienen que ayudar mis papás, porque está difícil que alguien te dé un patrocinio, porque no es un deporte olímpico o que la gente conozca tanto aquí en México. O sea, ¿qué tendría que pasar para que, a ver, que me interesó esto que es que estás mencionando, para que si una marca volteara y le interesara patrocinarte, porque acabas de dar en el clavo, o sea, no es un deporte olímpico, pero también si hay competencias las que requieres tú, pues invertir esa renta de cancha, ese entrenador y todo lo demás. Entonces, hablemos de cuál sería como ese gasto promedio fair de alguien que ya tiene, así como tú, ¿no? Ya tienes pues tu práctica deportiva y demás, ¿cuáles esos costos que tú tienes que asumir y cuánto cuesta? Híjole, mira, sin estar en época de competencia, yo creo que aproximadamente te llevas unos 10, 12, o sea, o sea, que sales tablas, obvio. Sí, sí, sí. Y a eso le sumamos, obvio, si ya vas a salir a competir, por lo menos cada torneo te sale 8,000 pesos. Wow. Entonces, pues la verdad es que sí es un gasto bastante fuerte porque pues
realmente no estás teniendo entradas de algo a lo que le dedicas muchísimo tiempo. Así es. Y que además tú dejas de hacer, no sé, otras actividades como, no sé, la escuela, tu trabajo. O sea, tu trabajo es también ser entrenadora. Entonces Exacto. creo que de ahí tienes ingresos. Sí, sí, Pero cuando justo. dejas de hacer eso, o sea, no Sí, tienes claro. ingresos, ¿o sí? Sí, exacto. Sí, o sea, la semana de torneos, bye, o sea, yo perdí mis clases que tenía y pues sorry, ¿no? Pero me gustaría saber, mencionaste también de las marcas patrocinadoras, entonces me gustaría saber más sobre esto. O sea, ¿qué es lo que una marca valora para sí animarse o no? Por ejemplo, las marcas que te comentaba que yo tengo de ropa y de raqueta, pues lo que más buscan es que pues tengas presencia como en el ranking nacional y que pues sí estés yendo como a todos los torneos, o sea, porque si dices, fui número uno en 2020, pero 2021 no he jugado ningún torneo, pues como que no les interesa tanto. Lo que quieren ellos es pues que la gente te vea en sus torneos, en los torneos con su raqueta y con su ropa. Entonces, pues es una forma de que a lo mejor dices, bueno, no soy la uno, pero soy la 8, pero me voy a todos los torneos y subo fotos a mis redes y tal, pues también eso es importante, o sea, como que tener presencia en el ambiente del pádel. Cualquiera puede jugar pádel, o sea, no hay una limitante ni nada, o sea, cualquiera que tenga las ganas y que tenga como esa condición, porque corren muchísimo, yo siempre los veo que terminan, o sea, debes de tener una muy buena condición física. Sí, no, la verdad es que el pádel es un deporte bastante noble, entonces la verdad es que no es nada difícil, o sea, creo que mientras más vas avanzando y más te vas picando, pues obvio hay cosas como más tácticas, pues que te gustaría aprender, pero la verdad es que si dices, pues nada más quiero jugar con mis amigos los fines de semana, está perfecto porque se mete quien se meta a la cancha, se la van a pasar bien, no es como el tenis que sí necesitas como tener una base técnica para por lo menos poder pasar la bola. En el pádel la verdad es que no es tan necesario porque pues no es tan difícil. Así es. Ahora, pensemos también en estos equipos que se forman. ¿De qué depende también la invitación a estos torneos, a estos campeonatos? ¿Tú te inscribes, pagas o llega un momento en que ya tienes ese nivel que te invitan? Pues están las dos, o sea, los nacionales, pues sí te puedes meter, si sabes que jugar, te metes y ya está, te inscribes y pagas. Y hay otros torneos que sí son, por invitación. Por ejemplo, en el pádel, la categoría más alta es Open. Y hay otro que se llama Pro Am, que pues como el nombre lo dice, juega un pro con un amateur. Entonces, tipo esos torneos, pues sí te tienen que invitar como para que los juegues. O sea, hay las dos opciones. Ok, y fíjate, está interesante porque ahí, cuando es invitación, me imagino que es porque ya has estado en otros campeonatos, o sea, ya has participado, me imagino que hasta eliminatorias. Sí, exacto. O llegas y dices, bueno, ya llegué y empiezas desde cero, o no, no necesariamente. No, no necesariamente. O sea, sí, o sea, como te digo, la comunidad del pádel en México todavía es bastante chiquita, entonces, pues todos nos conocemos. Entonces, pues obvio te invitan porque te vieron en tal torneo o porque ganaste tal torneo, entonces, pues es mucho más fácil que te hablen para que juegues un torneo. Ya. Entonces, pues va más o menos por ahí. Ok. Hay varias cosas bueno, has mencionado y que me gustaría que profundizaras porque mencionabas también de estos chiquitos que ahora tú entrenas. ¿A qué edad empiezan? Y no sé si hay categorías ahí, Fer, para irlos agrupando y cómo van desarrollándose. Eh, pues el alumno más chiquito que yo he tenido ha sido de 5, siendo que es como buena edad, porque ya medio coordinas, ya puedes levantar la raqueta por lo menos. Y lo que sí es que tipo para esos niños entre 5 8 años, sí es como a lo mejor muy pesado tomar una clase solito durante una hora. Entonces, pues ahí lo que hacemos es trabajar un poquito más con grupos. Entonces, pues ya se la pasan mejor porque están platicando y mientras están aprendiendo pádel. También las categorías empiezan a partir de los 10 años. Luego va de 2 en 2, es 10, 12 y menores, 14 y menores, 16 y menores, hasta 18 y menores.
pero la de 10 y la de 12 no son oficiales. O sea, por ejemplo, para un mundial juvenil solo va la categoría de 14 y menores, la de 16 y menores y la de 18 y menores. Entonces, Ahora, si un niño de 8 tiene el nivel, puede jugar en la de 10 sin ningún problema. sí, como que ahí en los rangos sí he visto que pueden estar en las categorías que no. Es un poco como el fútbol, ¿no? Ven bien qué generación es, ¿no? Sí. Exacto, sí. Ahora, ¿hay más niños, más niñas o es ya equilibrado? O sea, realmente no hay barreras. Sí, hay un poquito más de niños, pero la verdad es que como ha estado creciendo últimamente, muchas más niñas se han estado animando a jugar, pero eso en categorías de menores. En categorías de adultos, sí todavía hay un poquito más de hombres que juegan que mujeres. Ok. Ahora, si yo te preguntara también, Fer, ¿por qué sería un deporte a desarrollar? Porque decías ahorita, la comunidad de pádel en México es pequeña y demás. Que nos platiques qué ha pasado para que no crezca y qué necesitaríamos para que fuese más, incluso no pensar solo en la Ciudad de México, ahora conurbada, sino también hacer como estas extensiones, ¿no? En el interior de la República y que más gente quisiera hacer esos equipos representativos. La verdad es que es un deporte bastante espectacular, o sea, verlo es muy padre. Entonces siento, y algo que le ha ayudado mucho a otros países, es como a lo mejor transmitir los torneos, por ejemplo. Entonces, así la gente, aunque no tengan ni idea del pádel, pero de casualidad se encuentra el link en Facebook, pues dice, Okay. ah, mira, qué padre. Entonces, pues ya empieza a buscar no sé, un club cerca de su casa o la cancha que estaba en su propio condominio, que ni sabía de qué deporte era, pero ahí estaba, y hasta que no vio cómo era realmente el deporte, pues se animan a jugar. Siento que darle como la visibilidad de lo que ya existe es como algo importante para que crezca ya el deporte. Ok. Ahora, es también bien sabido que, bueno, pues no es necesariamente la cultura deportiva algo que se haya desarrollado en nuestro país. Entonces, también, ¿qué faltan? Más deportivos, falta también que a lo mejor por ahí algunas instancias que lo hagan crecer e incluso que se pueda integrar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, no lo sé. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo, a lo mejor incluirlo en escuelas. Por ejemplo, me parece que no entra todavía en competencias universitarias. Entonces, a lo mejor si tu hijo te dice en prepa, ay, me quiero dedicar al pádel, le vas a decir así, mucho gusto, ¿no? Pero si ya es algo más real, que dices, ah, bueno, pues sí se puede dedicar a eso, puede vivir de eso, pues es otra cosa que te diga ahorita que quiere jugar pádel profesionalmente, ¿no? Siento que es como un apoyo de que se profesionalice aquí en México, o sea, como tomar en cuenta a los jugadores de que pues sí están haciendo el sacrificio de jugar un deporte, de entrenar un deporte y que pues no están teniendo ningún tipo de beneficio. Entonces siento que a lo mejor marcas y instituciones pueden ahí poner su granito de arena como para que pues crezca y los jugadores tengan como, eh, pues sí, ganancia de lo que están trabajando. Y también, algunas veces cuando los deportes se ven como negocios, empiezan a tener como esa promoción. Por un lado, hablabas hace rato de las marcas, por otro lado también hablamos, bueno, que sea un deporte de exhibición para que gente lo quiera ver o quiera acudir, que se haga la venta a lo mejor de los boletos para ir a una competencia. Y creo que eso todavía no sucede, o sea, más bien está a nivel como de clubes, a nivel como de tu residencial tienes una cancha de pádel, entonces vas, o incluso en las escuelas, ¿no? No propiamente se hace esa práctica deportiva. Generalmente siempre están como los clásicos, ¿no? El fútbol, el básquetbol, el béisbol, pero sí, pádel creo que todavía no tiene como, pues como esa fuerza. Sí, exacto. O sea, siento que, por ejemplo, el circuito como más importante se juega casi todo en España y en Europa, que es el World Padel Tour. Okay. Más bien este año fue la primera vez que traen una fecha oficial y los boletos se acabaron en 40 minutos. O sea, siento que la gente quiere, o sea, la inquietud está ahí. La cosa es que pues viene una vez al año y desde hace 7 años que está el circuito. Entonces, siento que sí es importante como darle la visibilidad y el acceso a las personas
para que pues conozcan un poquito más del deporte como más profesional y también que no se quede nada más en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara como metrópoli, sino que pues ir a más estados para que la gente lo conozca y así pues haya más crecimiento en esos estados. Y pues sí, porque te digo, yo no veo esa promoción como tal. Ahora también pensemos en esto que son como las actividades extracurriculares que también puede hacer invitar a esos colegios, invitar, o sea, que hagan esas prácticas o hacer hasta clínicas, porque también no tengo ahorita hacia la memoria, Fer, a lo mejor tú sí porque estás dentro del círculo y la comunidad, tener más promoción incluso de los atletas, o sea, de ustedes mismos, ¿no hay? ¿O sí? La verdad es que muy poca. Como te digo, hay pocos jugadores dentro del circuito que lo juegan como profesional, que realmente se dedican al pádel, porque, no sé, lo hacen como de hobby. Entonces, realmente su prioridad no es a lo mejor estar subiendo a su Facebook y a su Instagram voy a jugar tal torneo y los veo en o sea, como que no es su prioridad. Entonces, pues, la verdad son muy pocos los que realmente promocionan el deporte, que es muy triste porque aparte es un deporte mexicano. Entonces, pues la Okay. verdad, hay muy pocos deportistas y siento que es por el tema que, pues como no tienen ningún tipo de beneficio o algo no es algo que les aporte a su carrera, pues como que no lo hacen. Así es. Ahora, casi estamos llegando al final de esta entrevista, pero no quisiera irme sin que hicieras como esa invitación para que más chicos, más niños, más papás, como que tuvieran a bien y llevar a alguna práctica, no sé cómo llamarles, una experiencia y que también se conociera por más niños esto. Sí, la verdad es que yo los invitaría a probar el pádel. La verdad es que es un deporte, como ya había mencionado, bastante noble. Es un deporte que no requiere de tantas habilidades técnicas y la verdad es que es muy fácil de practicar y es muy padre porque, pues, como se juega de parejas y necesitas, obvio, a más personas para entrenar, pues la verdad es que es una gran oportunidad para que los niños desarrollen más habilidades sociales mientras se la están pasando bien, mientras están haciendo ejercicio y mientras pues desarrollan su personalidad. Ahora también, en el caso de donde tú participas, estás en algunos clubes y quieres mencionarlos y que, bueno, quienes los tengan cercanos, quienes los conozcan, pues que se puedan acercar a estos espacios, pero también a ti y que, pues, quien haya despertado su curiosidad y quien quiera saber más, pues que Fer Salazar pueda platicarles con más detalles sobre esto. Sí, yo ahorita acabo de empezar a vivir otra vez en Ciudad de México. En Ciudad de México entreno en el Molino Viejo, que está en la zona de Interlomas, también en la Náhuac, en el Campus Norte. Y o sea, antes de vivir aquí en Ciudad de México, vivía en Torreón, que entrenaba en el Club Campestre. Y sí, yo feliz, o sea, si a alguien más le gustaría conocer un poquito más del deporte o a lo mejor platicar de algo referente al pádel, yo feliz y con mucho gusto se pueden acercar a mí. ¿Hay alguna literatura, algo que quieras recomendarles para saber más sobre el pádel? No sé, debe haber más información, no nada más en un club. Les recomiendo que no es un libro, es un canal de YouTube que se llama Mundo Padel, que Okay. pues básicamente va contando la historia de los jugadores y de cómo empezó más o menos el pádel y habla con jugadores de todo el mundo. También está igual en YouTube, el World Padel Tour, es un canal de YouTube que pues ahí suben un poquito más de jugadas, no tantas historias, pero creo que cualquiera de esos dos canales les puede ayudar mucho para que lo conozcan un poquito más. Y que incluso, a ver, cuando ya dices canal de YouTube y demás, se va a familiarizar más con los canales que son más cercanos con estas generaciones a los que vamos. Algo más, querida Fer, que quieras compartir, que quieras hacer, porque este espacio pues es finalmente para esto, para nosotros poder abrir esa ventana y que más personas conozcan. En este caso que me encanta hablar de un deporte, que bueno, en mi caso pues te puedo decir que el tenis y el squash pues sí, tengo esa proximidad, el pádel no, y por eso te decía del squash, es pesadísimo. Y también que conozcan a personas como tú que están ya dentro de la disciplina.
Pues a mí sí me gustaría a lo mejor mencionar que si nos está escuchando algún papá o algún futuro papá, que si en algún momento su hijo les dice me quiero dedicar al deporte, o sea, que los apoyen, porque la verdad a lo mejor ahorita no es algo tan real ver a un deportista trabajando esto, o muy pocas personas lo pueden hacer y dedicarse al 100% a menos de que, no sé, sea fútbol o box, pero siento que la perspectiva es hacia que sí se va a poder hacer. Entonces, pues yo les pido que pues apoyen a esos niños que tienen la ilusión de ser deportistas profesionales. ¿Cuáles son tus redes, Fer? ¿Dónde te encontramos? ¿Tus datos de contacto? Bueno, en Instagram estoy como Fernanda Samo y Okay. mi celular es 5510 04 33 56. Pues por cualquiera de esas dos canales me pueden encontrar. Si nos lo permites, lo vamos a dejar también debajo de nuestros comentarios para que quien quiera contactarte y saber más sobre este deporte que es el pádel y también conocer tu historia, porque es muy interesante, Fer, verte joven, verte que eres deportista, nos representas en estos equipos que van a estas competencias, sobre todo a nivel internacional, no nada más nacional, y que yo creo que lo más gratificante para ti es que ahora incluso eres entrenadora. Yo creo que por eso hay que felicitarte y que, bueno, no nada más te quedaste en la práctica deportiva, ahora también estás siendo parte de esta profesionalización del pádel en nuestro país y por eso te felicitamos muchísimo y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Giselle. Igual, gracias por invitarme. No, pues te mandamos un abrazo grande, arriba el pádel y pues ya estaremos aquí poniendo todos los datos de Fer, incluyendo su número de celular, por quien quiera contactarla lo puede hacer. Muchas gracias, Fer, un abrazo a todos también los que se conectaron, muchas gracias y también nos despedimos en radio. Mi nombre es Giselle Escalante, fue un placer haber estado con ustedes, no me queda más que invitarlos para que nos sigan el próximo jueves en punto de las 13 horas. Muchas gracias.